pistolas, cuchillos o sierras. Aprendí demasiado tarde que con ninguna de ellas se debe de jugar. Digamos la verdad en alto, tener un entorno disfuncional, a la larga, también nos convierte en personas disfuncionales. Pues hasta hace una semana, jamás me habría imaginado que, en cuestión de días, estaría siendo estudiado por psiquiatras e incluso peritos. Pero, antes de hablar sobre mi esquizofrenia aguda y estrés postraumático, vayamos a los orígenes de mi tormento mental. Mi nombre es Osvaldo Duarte, y tengo 13 años, eso lo recuerdo bien. Para poder hablar sobre el crimen que cometí, encuentro necesaria la tarea de aclarar cómo era el nivel de violencia intrafamiliar en mi casa. Yo era el hijo único, fruto de una pareja lo suficientemente tóxica e inestable. Quisiera que esta confesión fuera una exageración de mi parte, mas no lo es. Pues mi padre era un verdadero psicópata y mi madre una sumisa con rasgos de Estocolmo. Cualquier orden que papá le daba a mamá, ella la llevaba a cabo, sin importar cuán absurda resultara. Y supongo que muchos dirán, ¿y por qué lo permitía? ¿Es que acaso la tenía amenazada con un arma? Si llegaron a pensar en esa pregunta, la respuesta es un sí. En sentido literal, si la tenía esclavizada a punta de arma. Pues siempre que sus peleas se salían de control, éste sacaba el arma que escondía justo debajo de la cama, y una vez que apuntaba, mi madre se convertía en peón, casi una mascota sin opción. ¿Cómo odiaba que él hiciera eso? Me ponía los nervios de punta y veía mi muerte pasar tan cerca que lo primero que yo hacía era encerrarme en el baño a llorar, siendo incapaz de defender a mi madre. Dicen que la maldad en las armas es tan grande que ni siquiera el mismo Satán se hubiese atrevido a inventarlas. Bueno, hoy puedo afirmar que, al menos en eso, tenían mucha razón. Diciembre de 1988 todo comenzó. Por alguna razón, la época navideña era en la que más peleaban mis papás, así que yo la detestaba, la odiaba con todo mi ser y le temía tal y como se le teme a un gigantesco monstruo. Pues ya sabía que, desde que mi madre comenzaba a colocar el árbol y sus luces, la ira de mi papá incrementaba hasta su punto máximo. Tal vez la Navidad le traía malos recuerdos, o quizás su instinto de bestia lo orillaba a echar a perder la que se suponía debía de ser la mejor época del año. Recuerdo el 20 de diciembre del año que recién terminó. Jamás lo olvidaré. Me levanté por la mañana y me puse a ver los Gremlins en VHS, pues no había mucho por escoger. De pronto, escuché los gritos e insultos de mis padres, provenientes de la habitación del fondo, pues de nuevo estaban peleando. Como a los 20 minutos de que su nueva pelea dio inicio, mi padre tomó las llaves de la casa y azotó la puerta al salir. Desde adentro, escuché cómo nos colocaba llave a las 2 cerraduras principales. En ese instante, mi mamá vino corriendo y golpeó la puerta desde adentro, suplicándole que por favor no nos dejara encerrados, pero, para entonces, el desgraciado ya se había marchado, con su cigarrillo de la mañana entre los dientes y su característica expresión de desprecio hacia nosotros. Así que, tan pronto como pude, le pregunté a mi madre qué es lo que haríamos para lograr salir. Y como si se tratase de algo normal, ella me respondió que solo nos quedaba esperar a que regresara mi padre y se dignara a abrir. Por lo que perplejo ante su respuesta, le planteé la posibilidad de que el maldito ya no regresara. Pero, lo único que conseguí con expresar mi inquietud fue una cachetada, la cual me dejó en el suelo. Y aún así, le insistí a mi mamá que llamara a la policía para que nos ayudaran a abrir, pero esta siguió aferrada a que solo debíamos esperar. Me dijo que involucrar a la policía era innecesario, puesto que poníamos en riesgo a la libertad de mi papá. Cansada de tanto pelear, la vi marcharse de vuelta a la habitación. Yo estaba indignado y, definitivamente, no iba a permitir que nos dejaran encerrados a los dos tan solo por un repentino capricho. Como mamá no quiso llamar a la policía por las buenas, se me ocurrió pedírselo en la forma en que mi padre acostumbraba a hacerlo,
Y desde debajo de la cama en la cual se encontraba llorando, saqué a la ya conocida pistola de papá. Recién la tuve entre mis manos, me sentí con poder y me vi a mí mismo como el ser más despiadado del planeta. Claro que no era mi intención hacerle daño a mi madre, pues lo único que yo quería era que me escuchara y levantara el maldito teléfono para llamar a la policía. Al darse cuenta de que le estaba apuntando, ésta se sentó y me suplicó que arrojara el arma al piso. Y en medio de sus súplicas, yo le repetía la frase: no lo haré hasta que no llames a la policía. Recuerdo cómo me temblaban las manos, y no podía asimilar lo que estaba pasando, pues yo, un chico de 13 años, le estaba apuntando a mi propia madre. Y en un mal intento por arrebatarme la pistola, mi madre me hizo poner presión en el lugar menos indicado, y, sin siquiera desearlo, terminé por presionar el gatillo. Por lo que en un insignificante segundo se escuchó un estruendo en la habitación. Todo mi cuerpo se estremeció. Cerré los ojos y solté el arma, dejándola caer al piso. Para cuando volví a abrirlos, vi a mi mamá retorciéndose en la cama, con el pecho agujerado y su pijama empapada por ese espantoso color rojo. De frente a su cuerpo en agonía, ni siquiera fui capaz de moverme. De tan aterrado que estaba, me quedé paralizado, con la boca abierta y la respiración agitada. ¿Qué demonios acabo de hacer?, me preguntaba una y otra vez, mientras la veía retorciéndose del dolor. En el momento en que ésta se dejó de mover, reaccioné de aquel repentino shock. Invadido por el pánico, subí hasta la cama con ella y revisé su herida, a la vez en que colocaba uno de mis dedos bajo su nariz, para averiguar si aún respiraba. Pero desafortunadamente, descubrí que ya no respiraba y su corazón había dejado de latir. Mamá estaba muerta. Y la causa de su deceso era yo. De tanta impresión que tuve al comprobar su mal estado, de pronto toda la vista se me tornó oscura y me desmayé a un lado de su cuerpo. Cuando reaccioné, descubrí que continuábamos solos y encerrados. Por lo que abandoné esa cama tan pronto como pude y me fui corriendo hasta el comedor, decidido a marcar al número de la policía. No obstante, mi mente me hizo contemplar las posibilidades. De frente al ridículo árbol sintético y verde, empecé a lidiar con el terror de ser llevado a la cárcel. Pues estaba seguro de que nadie creería mi versión, puesto que ni siquiera yo mismo creía en ella. ¿Cómo les iba a explicar que asesiné a mi madre por accidente? Horrorizado por imaginar mi vida tras una fila de barrotes, dejé el teléfono en su lugar y me hice a la idea de que lo mejor era aguardar a que mi padre entrara por esa puerta. Si tenía algo de suerte, entre los dos encontraríamos una solución, o por lo menos una manera hábil de ocultar el delito. Las horas con el cadáver de mi madre en la cama parecían días. Pues cada minuto se sentía eterno, consciente de que ahora era un asesino, y toda mi vida quedaría marcado como eso. Antes de que anocheciera, quise escapar por alguna de las ventanas, pero los intentos resultaron ser inútiles, pues en cada rincón me encontraba con las protecciones de metal, las cuales me impedían hasta poder sacar la cabeza. Por lo visto, no contaba con ninguna forma de escapar. Horrorizado y con la cabeza llena de sudor por el nerviosismo, vi la noche de aquel 20 de diciembre llegar. Los vecinos de al lado parecían tener una fiesta. Desde la ventana de la sala, los veía recibir personas con sonrisas en sus rostros, y a lo lejos se oían las canciones de Navidad, con sus escandalosos coros y ese falso sentimiento de esperanza. Y mientras que ellos oían Happy Christmas de John Lennon, yo veía de reojo al cadáver de mi madre, sin saber qué hacer. Antes de presionar el gatillo, creía que existía un futuro para mí. Sin embargo, con las manos manchadas de sangre, no podía ser capaz de ver algo que no fueran días oscuros y de juicio. Pues la Navidad no estaba hecha para personas como nosotros. Esta les pertenecía a las familias normales y a toda esa gente bonita que era capaz de vivir sin golpearse unos a los otros. Y ocultándome como el cobarde que en verdad era, pasé la noche lejos de la habitación de mi madre,
acostado en la sala y con las luces encendidas. En toda la noche, no fui capaz de dormir ni por 5 minutos. Con la vista puesta en el techo, mi mente me proyectaba de forma repetida la escena del asesinato, pues de solo imaginarlo, sentía en mi dedo índice el gatillo. Al ver que por fin comenzaba a amanecer, me atreví a marcar al número de la casa de mis abuelos Duarte, con la esperanza de que ellos me dijeran algo sobre el paradero de mi padre, pero ninguno de los dos sabía algo. Pues los padres de este igual eran una porquería como seres humanos. Indiferentes y altaneros, potenciales fábricas de abusos y agresiones. Sin nada de apoyo ni cercanía de otro ser humano, continuaba solo con mi más grande problema, el cuerpo de mi madre. Estábamos en pleno 21 de diciembre, y aún con ello, el calor en Oaxaca hacía parecer que el nacimiento que se celebraba era el del mismo Lucifer. Absolutamente todo era lo bastante irreal. La Navidad bajo los insoportables rayos del sol, la gente de afuera alegre, y yo volviéndome más trastornado con cada minuto. Como el calor era insoportable, tuve que abrir las ventanas, incluyendo la de la habitación en donde estaba el cuerpo de mamá. Después, a pesar de la aberrante situación que enfrentaba en soledad, mi cuerpo llegó a tener mucha hambre. Pues no había comido nada durante todo el día anterior. Estaba acostumbrado a que ella me preparara la comida. Luego de sufrir un par de mareos, fui hasta la cocina e intenté prepararme algo. Pero tales esfuerzos fueron inútiles, puesto que no logré mucho, más que quemarme las manos con el aceite y sentirme un chico bueno para nada. Y frustrado por fracasar en la cocina, terminé comiendo un par de alimentos crudos. Acto seguido, me atreví a caminar hacia la cama de mamá, sintiendo como la culpa crecía en lo más profundo de mi ser, pues ahora era alguien miserable. Perdiendo la cabeza, me senté a su lado y me puse a hablar con ella. Entre el llanto le supliqué que me perdonara, convencido de que ésta me contestaría. Con una negación que me hacía resistir el verla tan tiesa, tuve el atrevimiento de cargarla desde la espalda, haciendo que el cuerpo se sentara. De pronto, de su boca empezó a brotar un líquido apestoso, el cual, estaba seguro que provenía de su estómago. Sin resistir las náuseas, dejé caer el cuerpo de nuevo sobre la almohada y escapé al baño para vomitar. Con la misma pesadez en las horas, vi la segunda noche de encierro llegar. Me pasé las primeras horas del anochecer junto al teléfono, esperando con desesperación a que mi padre marcara. Incluso por instantes consideraba el hablar a la policía y echarme a mí mismo de cabeza, pero quedaba algo en mí que me hacía resistir. Sabía que lo ocurrido en la noche anterior tenía que quedar como un secreto. Y sí, ya era un asesino, sin embargo, continuaba siendo el único en saberlo. En el silencio de la casa, parecía que el único ruido en resaltar eran las molestas manecillas del reloj, segundo a segundo. De repente, me pareció escuchar un gruñido desde la habitación de mamá. Era ella, sin importar lo imposible que resultara, yo estaba seguro de que era ella. Con los minutos, tales gruñidos incrementaron, y por instantes, parecía que intentaban pronunciar mi nombre. Osvaldo. Con un fuerte dolor de estómago, imaginé a mi madre caminando por el pasillo, lista para cobrar venganza, enterrándome las uñas en el cuello. Convencido de que su cadáver se levantaría de la cama e iría por mí, me oculté debajo de la mesa, con las manos en la cabeza, sintiendo una creciente angustia. Para el amanecer, nada en absoluto había sucedido, el enemigo fue solo mi imaginación. A poco más de 48 horas de haberla matado, volví a entrar a su cuarto para verla. Para entonces, la habitación se encontraba llena de moscas, pues olvidé cerrar la ventana desde la tarde anterior. Encima de la cama, ahora el cuerpo de mi mamá estaba de un espantoso tono grisáceo. De lo que quedaba de ella emanaba un olor insoportable, el olor a muerto. Era la primera vez en que lo percibía, y la última en que deseaba tenerlo tan cerca.
Y enfrentando la desesperación por querer verla revivir, escuché su voz en la habitación, sin que ésta moviera su boca o pronunciara una palabra. «Lo vas a pagar», la oí decir, como si me hablase desde otro plano. «Lo vas a pagar», seguía escuchando, a la orilla de cada pared, segundo a segundo. De pronto, una voz se transformó en 4, todas con su mismo tono, gritándome a la vez. Mi cabeza estaba enloqueciendo, ¿o es que en verdad se trataba del alma de mi madre? Saliendo rumbo al baño, me encontré con mi propia imagen en el espejo. Sabía que el chico reflejado era yo, no obstante, fui incapaz de reconocerme. Sin duda estaba ante la presencia de un asesino. Quizá el próximo rostro en aparecer en televisión. Durante casi una hora, me quedé riendo de nerviosismo frente al espejo, pensando en cuánto deseaba escapar de mí mismo y lo imposible que resultaba el lograrlo. Ya era 22 de diciembre, el tercer maldito día de encierro. Ya no solo deseaba escapar de casa, sino que ahora también anhelaba ver morir a papá por habernos dejado aprisionados. Interrumpiendo mi crisis de histeria, el teléfono en el comedor comenzó a timbrar. Por lo que, desesperado, corrí hasta él para contestar. Por fin, después de 3 días eternos sin saber de él, mi padre dio señales de vida por medio de una llamada. En cuanto supe que era él, traté de hablarle sobre la atrocidad que hice, sin embargo, el hombre no dejó espacio para escuchar. El infeliz solo habló y continuó hablando, ignorando mis luchas por llamar su atención. Y actuando como si no me escuchara, dijo que no regresaría a la casa hasta inicios de año, y como último recado pronunció: «Y dile a tu mamá que se pudra». Y aunque resultaba grotesco el pensarlo, lo cierto era que aquello ya estaba sucediendo de forma real. Antes de que atardeciera intenté abrir la puerta, pero no hubo manera, pues parecía que estaba encerrado en una jaula. Gracias mamá, y gracias papá. Ni ellos merecían ser padres, ni yo un hijo. Fuimos un error de la naturaleza que debió exterminarse desde hace años. Cerca de las 8 de la noche, mi abuelita Mariana llamó y preguntó por mi mamá. Y sin saber cómo explicárselo le mentí, diciéndole que ésta había salido a la tienda. Mi abuela Mariana quería bastante a mi madre, por lo que supe que ésta quedaría destrozada si se enteraba. A mitad de la llamada, me dijo que vendría de visita el 24, para pasar Nochebuena con nosotros. La verdad no supe qué hacer, más que seguirle la corriente, actuando con la normalidad en que lo habría hecho antes. Luego de que ésta colgara, me rehusé a irme a acostar. Era imposible hacer cualquier cosa cotidiana, con el conocimiento de lo que se hallaba sobre la cama de al fondo. Y presa de las voces en mi cabeza, no se me ocurrió otra cosa más que encender la televisión y ver de frente a los especiales, pero sin ponerles atención. Sin darme cuenta, me quedé dormido. Aquella noche tuve un sinfín de pesadillas en las cuales mi madre se levantaba y se aproximaba a mí con una expresión de coraje y la cara cubierta por moscas. En la mañana del 23 desperté con sobresalto, sentado en el sillón. Ahora, toda la casa olía a muerto, supuse que en parte era culpa del calor infernal. Así que, fui con mamá y encontré su apestoso cuerpo aguzanado. No contando con una mejor idea, le puse una sábana encima, la cual la cubría de los pies a cabeza. Dispuesto a salir, me di vuelta hacia la puerta, y justo aquí la pude escuchar decir: ¿A dónde crees que vas tan rápido? Salí de ahí despavorido. La peste por toda la casa ya era algo inevitable. Mi más grande secreto se estaba anunciando por sí solo, y encima, la visita de mi abuela se encontraba cada hora más cerca. Y es que, así como mi padre contaba con llaves para entrar, ella también las tenía. Antes de que llegara el 24 y mi abuela Mariana entrara a la casa, se me ocurrió acabar con mi propia vida. Pues, parecía que esa era la única opción que me quedaba para no terminar en la cárcel. Así que,
sin pensarlo demasiado, volví a sacar la pistola de mi padre y la coloqué en mi boca. Pero por desgracia, luego de jalar el gatillo un par de veces, descubrí que ya estaba vacía. La última bala fue la que se encargó de atravesar a mi madre. Sumergiéndome en una incontrolable desesperación, me empecé a golpear a mí mismo con la pistola, creyendo que con eso tendría suficiente para caer muerto. Sin embargo, nada conseguí. Pues lo máximo que logré fue quedar en el piso y con el rostro lastimado. De tanta histeria, continué golpeándome a mí mismo, pero ahora con los puños. Era desesperante ver lo efectivo que era para acabar con la vida de otros, menos con la mía. Y tratando de hallar una solución en mi retorcido pensar, me quedé acostado en el piso hasta que oscureció. Para entonces, me empezaba a hacer a la idea de terminar en algún reclusorio juvenil, ahí quedarían mis años de vida. Interrumpiendo los pensamientos, se fue la luz en todo el vecindario. Lo supe porque, al asomarme, ninguna otra casa tenía las luces encendidas. Eso era lo que faltaba. Aún estando convencido de que mi madre se pondría de pie e iría por mí, me puse a buscar una lámpara, a ciegas. Y una vez que la encontré, la mantuve encendida, apuntando hacia la cama, y todo ese nido de moscas que se posaban insistentes sobre ella. Durante casi 5 horas, me la pasé hablándole a lo lejos. Suplicándole a su cadáver pútrido que me dejara escapar, que me perdonara y me diera la solución a mi reciente desgracia, pues, ella al menos ya estaba descansando. Al llegar el amanecer del día 24 de diciembre, las voces y las amenazas en mi cabeza gritaban sin control. Veía al árbol decorado, pero, definitivamente aquello no se sentía como Navidad. Mi abuela Mariana dijo que llegaría cerca de las 11 y apenas eran las 7 de la mañana. A poco tiempo de ser descubierto, terminé por hablar con el asesino frente al espejo, pidiéndole un consejo. Entre risas repentinas y lágrimas que compartía conmigo mismo, comprendí que la mejor opción era aguardar a que ella entrara por la puerta, y justo como hice con mi madre, proceder a asesinarla. Después de acabar con ella, yo tendría la oportunidad de salir huyendo de la casa y empezar desde cero, sin contarle a nadie lo sucedido. Y si alguien me preguntaba, entonces le echaría la culpa a mi padre, estando seguro de que me creerían más a mí que a él. 24 de diciembre. Esperé en la sala a que mi abuela llegara. Oculté un cuchillo de cocina a mis espaldas y me convencí a mí mismo de que era capaz de repetir un delito ya cometido. En punto de las 11, la puerta se abrió, era mi abuela Mariana, cargando regalos y una botella de sidra rosa. Osvaldo, ¿en dónde está tu mamá y por qué la casa huele tan mal?, me preguntó. Actuando con frialdad y calculando mis palabras, le dije que mi mamá estaba en su cuarto, recostada en la cama. Con una notable confusión, la vi caminar rumbo al pasillo. Y sin que ésta lo notase, seguí sus pasos, sujetando el arma blanca que tomé de la cocina. Cuando ésta llegó a la habitación, corrió hacia la cama y descubrió el cuerpo de mi madre, dejando caer la sábana con la que yo le había cubierto el rostro. Estando tan cerca de su espalda, puse el cuchillo en alto, pero ésta supo cómo reaccionar y entre un fuerte jaloneo logró arrebatármelo. Antes de poder correr a la puerta y escapar, ésta volvió a la puerta para ponerle llave y amenazándome con el mismo cuchillo, se dirigió hasta el teléfono, marcando a emergencias. Auxilio, mi nieto ha asesinado a mi hija y ahora intenta hacer lo mismo conmigo, la escuché exclamar, mirándome ya no como si fuera su nieto querido, sino una inmunda bestia. Mi querida abuela Mariana. Tanto que la amé de niño, y tanto que me esmeraba por respetarla, nunca imaginé que el destino arrastraría mis impulsos al nivel de quererle hacer daño. El juego de las escondidas había llegado a su final, al menos para mí. Y la pregunta que predominaba ahora era, ¿quién tendría la osadía de creerle al chico con el arma en la mano? Ya estaba condenado. Al poco tiempo, escuché el sonido de las sirenas aproximándose.
Era el inicio de una cacería, y la presa de esto era yo. Mi abuela les abrió la puerta a los policías, con el rostro lleno de lágrimas, señalándome con gran terror. Ella me desconocía, y yo también. Antes de obligarme a sentar para confesar mi serie de atrocidades, los oficiales me colocaron un par de esposas en las muñecas, mientras decían que todo aquello era lo más grotesco que veían en años. Por lo que, sin oportunidades de escapar, no tuve de otra más que hablarles con la verdad y contarles hasta el mínimo detalle de los últimos días. Cerca de la media hora de estar testificando, vi entrar a la casa al personal de la morgue. Llegaron con guantes, cubrebocas y una camilla. Antes de poder ver cómo sacaban al cuerpo de mi madre, me obligaron a ponerme de pie y acompañarlos hasta una patrulla que me esperaba en la entrada del edificio. Recién puse un pie fuera de mi hogar, me encontré con la mayoría de vecinos, mirando la escena con horror y otros tantos con morbo. Antes de entrar a la parte trasera de la patrulla, un señor comenzó a grabarme con su celular, a la par en que pronunciaba: «Estamos ante una bestia despiadada, en pleno 24 de diciembre. Este chico fue descubierto en posesión del cadáver de su madre, en estado avanzado de descomposición». Iniciado el viaje dentro de la patrulla, tuve que pasar el camino escuchando los insultos de los oficiales, quienes dudaban de mi inocencia inicial. Al llegar a la delegación, las preguntas continuaron. No conforme con haber contado la historia una sola vez, fui obligado a repetirla, segundo a segundo. Estaba paranoico y desesperado, quería huir y reiniciar mi vida como alguien nuevo. Antes de ser analizado por los profesionales en psiquiatría, me preguntaron la dirección de mis abuelos Duarte, así que se las di. Las horas pasaron y continuaba dentro de los mismos conflictos mentales y legales. Al darme cuenta, ya era de noche. Mientras que la mayoría de familias compartían una cena sobre la mesa, yo compartía la histeria de tener que recordar a las larvas a través de mi madre. De esta forma, llegó la Navidad. Amaneció tras las celdas momentáneas. Escuché a los oficiales comentar que ya habían conseguido detener a mi papá. Por lo que horas más tarde, me sacaron de ahí, y como quise poner resistencia, forcejearon conmigo hasta hacerme entrar en una camisa de fuerza. De manera breve, se me informó que mi padre sería arrestado. Y en cuanto a mí, el plan era dejarme internado en un centro de atenciones psiquiátricas, básicamente, un vil y sucio manicomio. Apenas llegamos a ese espantoso lugar, prisión para locos, escuché como una de las psiquiatras mencionaba mis datos a una encargada de administración. La oí decir que era un paciente con esquizofrenia aguda, desencadenada por un severo episodio de estrés postraumático. En mis primeras tardes bajo encierro, me obligaron a volver a dar una descripción amplia de los días atrapado con mi madre. Creyendo que no lo notaba, encendían una cámara de manera discreta y documentaban mis declaraciones. Las noches de manicomio eran de lo más tormentosas. Lo digo por las pastillas enfrascadas, las muñecas atadas y los ejercicios mentales frente a los terapeutas. Sin darme cuenta, perdí la cuenta exacta de los días, pues todos se parecían demasiado entre sí. Lo último que me ayudó a tener cierta guía en cuanto al paso del tiempo, fue el sonido de los fuegos artificiales cercanos, los cuales, pensé, anunciaban la llegada del Año Nuevo, 1989. Aunque no contaba con altas expectativas sobre la forma en que lo iniciaría, jamás habría esperado estar encerrado en una habitación del psiquiátrico con el sistema lleno de calmantes. La mañana del 1 de enero comenzó, pero era una realidad distinta a la que la gente tenía afuera, a comparación de la de nosotros, los internos. Desperté, y antes de fijar mi vista en aquel techo blanco, me pareció oír la voz de mi madre a la cabecera. Traté de alzar la vista, y allí estaba ella, su espectro me miraba furioso. En su desagradable expresión de rostro grisáceo, supe que deseaba verme igual de muerto y atormentado. Poniendo sus dos manos alrededor de mi cuello, ésta procedió a estrangularme. Un doctor entró a la habitación,
al ver que me estaba ahogando. Sin importar cuánto les expliqué que había sido víctima de una aparición enfurecida, nadie me creyó, pues no creían en otra cosa que no estuviera dentro de la lógica de la ciencia. Los ataques hacia mí los seguí sufriendo, escuchaba a mi madre cerca, y sabía bien que no se trataba de una alucinación. Los muertos en verdad se hallaban cerca. Estaba tan convencido de ello, que podía asegurar que los locos eran los psiquiatras, y no yo. Cosas muy extrañas ocurrían en las demás habitaciones. Pues a cada instante se escuchaban gritos y una que otra maldición. Pero, de todos los momentos extraños que viví allí, hubo una noche en que se escuchó demasiado escándalo en la habitación de al lado. Guardando silencio, y sin poderme mover, alcancé a oír golpes, gruñidos y exclamaciones del otro lado de la pared, como si estuvieran llevando a cabo un exorcismo, o algo muy parecido. El escándalo no cesaba, solo se intensificaba. Pero, ¿acaso era posible? ¿Los exorcismos podían ser practicados en un hospital psiquiátrico? Y, si aquello era así, ¿no era esta una contradicción entre la ciencia y lo desconocido? Antes de dormir, oí con mucha claridad 3 voces en el cuarto de al lado. Pues algo horrible ocurría allí, de eso no me quedaba duda. Por lo que, a la mañana siguiente, atemorizado por lo que podría llegar a ser de mí, le reclamé a uno de los psiquiatras por mantenerme encerrado. Le dije que yo no merecía estar allí, mas, fue como si le hubiese hablado a la nada. Ignorando mis palabras, lo único que hizo fue conducirme a una pequeña área verde, en donde otros pacientes parecían tomar el sol. Y sentado entre todos ellos, escuché a una mujer hablando sola, lejos de murmurar sus pensamientos, los exteriorizaba en voz alta. Ella exclamó que ninguno de nosotros estaba enfermo, sino que, en realidad, éramos unos pobres atormentados. Dijo que, en la Biblia, Jesucristo había curado a los enfermos de esquizofrenia, haciéndolos expulsar a los malos espíritus y demonios que los torturaban. Claro, pensé. Esa era la respuesta a por qué yo podía ver al fantasma de mi madre. Pues no estaba esquizofrénico, estaba atormentado. Y justo esa noche en que oí a la mujer hablar de demonios y malos espíritus, el escándalo de la habitación vecina se repitió. Era peor que el audio de cualquier película de terror. Pues allí practicaban un exorcismo, no tenía duda de ello. Antes del amanecer, escuché a gente salir de ahí, diciendo que era en verdad lamentable lo que había ocurrido. Y más tarde, en una camilla sacaron a alguien. No se necesitaba de mucha explicación para saber lo que había ocurrido. Sin embargo, la pregunta que no me dejaba en paz era la misma. Si en el psiquiátrico se aferraban a la ciencia y la lógica, ¿por qué se abrirían a practicar un exorcismo? Por lo que, en mi siguiente sesión con la psiquiatra, insistí en lo que ahora creía, respecto a las personas atormentadas por fuerzas sobrenaturales y hostiles. La doctora Sandra me miró con lástima, y respondió que, lo paranormal no era un pretexto suficiente para justificarme. Al abordar el tema de mis visiones con el fantasma de mi madre, ésta mencionó que era necesario aumentarme la medicación. Yo le supliqué que me creyera, antes de seguirme durmiendo con píldoras, pero ella negó con la cabeza. A pesar del aumento de los fármacos, continuaba viendo a mi mamá caminando por el cuarto, burlándose de mis circunstancias o queriendo rodear mi cuello con sus manos, para lograr estrangularme. En una de esas noches en que ella me acosaba, le reclamé por no hacerme morir pronto. Entonces, mamá me dijo que disfrutaba atormentarme sin prisa y que su presencia seguiría siendo constante. Conforme más días pasaba en el psiquiátrico, más preguntas me surgían. Como, por ejemplo, ¿las almas en pena tomaban decisión de a quienes se les aparecían y a quienes no? Y, ¿solo quienes morían de forma violenta eran los que quedaban condenados a permanecer entre los vivos? Lo único que en verdad me enloquecía era el no encontrarles una respuesta a tantas inquietudes, y encima,
verme rodeado por especialistas cuya mejor labor era la de subestimar mis acusaciones. Para no perderme en el tiempo, me dedicaba a contar las noches. Cerca de 10 noches después, a la última vez en que se escuchó escándalo en la habitación de al lado, vi a un hombre de gran estatura entrar a mi cuarto. Él no era alguien sano, ni mucho menos un profesional, eso se le notaba en su mirada demencial. ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí?, le pregunté, angustiado. El sujeto se presentó como el demonio arranca ojos. Quise cubrir mis orejas para dejar de escucharlo, pero aquello fue imposible, pues me mantenía atado a la cama. Y con una voz ronca, el hombre me dijo que había sido uno de los asesinos más buscados, hasta que terminó por caer en el psiquiátrico, luego de ser atrapado. El hombre me confesó actos aberrantes y llenos de violencia, cometidos a lo largo de su vida. Dijo que lo que hacía era tan grotesco, que a todos a los que les hablaba de ello se les revolvía el estómago, y tenía razón. Durante toda la noche, escuché un sinfín de sus historias. Cada una trataba de torturas, y éstas ascendían de nivel, al grado en que los huesos me dolían de solo imaginármelas. Cuando empezó a amanecer, le pregunté si era real. El demonio arranca ojos me respondió que, si no le creía a él, entonces les creyera a sus víctimas. Acto seguido, desapareció del cuarto, dejando una estela grisácea. En mi siguiente sesión con la doctora Sandra, le hablé sobre aquel hombre enfermo y cada una de las confesiones que me hizo. Y por primera vez, noté en ella una expresión de incertidumbre. Me resultaba extraño. Y en vez de hacerme cambiar de tema y recetarme el doble de pastillas, la mujer me pidió que le hablara más al respecto, y me lo pidió casi como una súplica. Confundido, le dije cada detalle, en torno a mi reciente encuentro con el demonio arranca ojos. Pues no comprendía por qué su inquietud era tan grande. Quizás la había hecho dudar, pensé. Antes de que finalizara la consulta, le dije que los esquizofrénicos no alucinábamos, sino que veíamos más allá de lo común. La siguiente tarde en que nos tocó a los pacientes salir a tomar el sol y algo de aire fresco, nos dejaron en el piso varias hojas blancas junto a un grupo de acuarelas. Uno de los doctores nos pidió que nos sentáramos en el césped y mientras nos repartía las hojas y las pinturas, nos explicó que tendríamos que pintar con nuestros dedos lo primero que llegara a nuestras mentes. Repartidos los materiales, comencé a mancharme de pintura los dedos. Pues mi intención era pintar cualquier paisaje decente, con colores alegres. Quería pintar algo que se viera lo bastante sano y tranquilo, con tal de que me dejaran salir más pronto de allí. Sin embargo, por mucho que traté de hacer una pintura ordinaria, la única cosa en la que podía pensar era en personas sin ojos, siendo torturadas por el hombre que me fue a visitar. De forma impulsiva, me puse a plasmar la horrible imagen que veía en mi mente. Era como si mis manos tomaran el control. Cuando me di cuenta, en mi hoja estaba la pintura de una mujer sufriendo, y sin ojos, pues, el demonio arranca ojos ya se los había arrebatado. Al llegar la hora de que los demás pacientes también mostraran sus dibujos, sin explicación ni lógica, absolutamente todos coincidimos en dibujos similares. De 17 personas en el jardín, todos terminaron haciendo el dibujo de alguien sin ojos. Consternada, la doctora Sandra nos preguntó a todos por qué motivo se nos ocurrió dibujar algo tan bizarro. Y sin esperarlo, escuché a los demás afirmar el haber visto a ese hombre y conocer las atrocidades que hizo a sus cientos de víctimas. A la par en que la doctora se esforzaba por encontrar un sentido a lo ocurrido, alcancé a ver un bulto extraño a lo lejos. Sin llamar la atención, me fui aproximando a esa cosa, la cual permanecía en el piso, inmóvil. Conforme más me acercaba, más forma le encontraba. Invadido por el horror, descubrí que aquello era el cuerpo de mi madre, se veía tal y como la última vez. Su estado de putrefacción era avanzado, y aunque sabía que en verdad no se encontraba tirado ahí, no podía evitar sentirme nauseabundo y aterrado.
Las moscas se posaban sobre ella, y también en su interior. El encontrarme con esta nueva alucinación me hizo recordar lo desesperantes y tormentosos que fueron los días de encierro. Mezclando la sensación de claustrofobia con el tormento de no poder remediar mis acciones, entré en una crisis nerviosa. Pues una parte de mí sabía que en realidad no estaba ante el cuerpo de mi madre, pues era imposible. Sin embargo, de tan real que se tornó el delirio, comencé a golpearme a mí mismo en la cabeza, con desesperación. Por alguna razón, pensé que aquello detendría la pesadilla. Enseguida, un grupo de camilleros me cargó a la fuerza, llevándome entre jaloneos hasta mi habitación. Camino a ese infernal espacio, no dejé de escuchar la voz de mi madre. Ya no la veía, pero aún la escuchaba gritar: «Seguirás pagando por haberme matado». Ante mi crisis paranoica, me inyectaron un sedante y procedieron a volverme a atar a la cama. Caí débil y terminé por dormirme. Sin saber cuántas horas habían transcurrido desde que me apartaron de los demás, desperté y volví a reaccionar en el mismo cuarto blanco. Con la boca reseca, lo que más deseaba era que alguien me acercase un vaso con agua. Antes de poder alzar mi voz y suplicar por un poco de atención, aquella voz tenebrosa del asesino arrancaojos se volvió a manifestar a mi lado. Este se aproximó a mi camilla y me preguntó si estaba harto de rogar por atención. Por lo que al contestarle de manera afirmativa, me dijo que tenía un plan, con el cual los dos terminaríamos por llamar de más la atención de todos los especialistas, así como de los pacientes. Con cierta gracia, pronunció: «Tal vez ellos creen que estás enfermo, pero ahora serás tú quien se encargará de hacerlos enloquecer. Y toda la gente sabrá de mí, porque, aun como fantasma, causaré muchos estragos». Luego de su afirmación, le pregunté cuál era su plan. Y sin darme una respuesta concisa, el hombre me comentó que las autoridades llevaban varios meses tratando de hallar los restos de una de sus víctimas en específico. Me describió que se trataba de una pequeña joven de apenas 15 años. Perturbado por la reciente confesión, le supliqué que mejor se marchara. Los actos de los que hablaba eran tan atroces que me hacían comprender el motivo por el cual los demás le decían demonio. Y antes de desaparecer, me pidió que le diera un recado a la doctora Sandra. Con un tono amenazante, me ordenó que le mencionara que el cuerpo de aquella chica no se hallaba en la superficie, sino en lo profundo. En mi siguiente encuentro con dicha psiquiatra, hice caso a la orden del asesino que se me apareció. Tan pronto como le di el recado, ésta llamó por teléfono a alguien, supongo que a un policía, y le mencionó cada palabra al pie de la letra. Dándole un mayor enfoque al tema, la doctora quiso profundizar en cómo es que éste se me aparecía. Y aunque no lo decía de forma abierta, yo podía percibir en su comportamiento una gran inquietud, la cual demostraba que me estaba creyendo, más que otras veces. En los días siguientes, continué escuchando al demonio arrancaojos, prestando atención a cada una de sus confesiones. Cuando el resto de psiquiatras por fin me prestó la atención suficiente, estos se dedicaban a poner cámaras y micrófonos en el cuarto, en el instante en que les avisaba de la presencia de aquel fantasma. No sé si se habrá debido a la sugestión o al hecho de empezar a creer, pero la doctora Sandra aseguraba que también podía percibir a dicha presencia hostil en el cuarto. No lo veía como yo, mas empezó a insistir en que sentía mucha incomodidad en el instante en que éste entraba. De acertijo en acertijo, la autoridad fue descifrando el rompecabezas. El hombre continuaba asegurando que el cuerpo estaba en lo profundo. Al principio, pensaron que la había ahogado o arrojado al mar, pero por mucho que buscaron nada encontraron. Finalmente, justo cuando en el grupo de investigación creció la desesperación por llegar con el paradero de la víctima, el demonio arrancaojos me pidió que les preguntara a los psiquiatras lo siguiente: si pudieran pedir un deseo con una moneda, ¿a dónde la arrojarían? A casi 2 horas de ese último acertijo, la doctora Sandra me comentó que habían conseguido encontrar al cuerpo faltante. Dijo que,
en todo ese tiempo, la chica se mantuvo en el interior y lo más profundo de un pozo. La joven fallecida tampoco tenía sus ojos. Y a pesar de lo trágico, me sentí en parte aliviado de que la encontraran. Pues había demostrado a los doctores que mis supuestas alucinaciones eran mucho más reales que sus suposiciones. Y tras resolver el caso de la víctima perdida, la doctora Sandra me informó que dejaría de trabajar allí. No aclaró los motivos, pero sospecho que habrá sido por la carga de experimentos psicológicos y paranormales que enfrentamos en las últimas semanas. Los días continuaron avanzando, y entonces, el sentimiento gratificante por haber ayudado a las autoridades se desvaneció. Mi situación no cambió en nada, pues continuaba atado a una cama, y tanto las visitas de mi madre como las del demonio arrancaojos no me dejaban en paz en ningún solo día. Aquel asesino me atormentaba por las noches, mientras que la aparición de mi madre venía durante el día. A diario, mi madre se aparecía a la cabecera de la cama, diciendo que era un jovencito miserable, por haberle causado la muerte, y me hacía recordar una y otra vez el instante en que tiré del gatillo. En cuanto a mi padre, no tenía ni idea de cómo le iba a ese sociópata en la cárcel, pero deseaba que enfrentara el sufrimiento suficiente. En una de esas mañanas en que mi madre me estrangulaba y los doctores creían que mi dolor era fingido, ella me dijo que mi muerte estaba cada vez más cerca, por lo que debía de estar preparado. Agregando que, incluso en el más allá, se encargaría de hacer que me la pasara como si estuviese en el infierno. Llorando por el punzante dolor que crecía en mi garganta, luego de casi ser asfixiado por ella, de nuevo tuve el desagrado de ver al demonio arrancaojos entrar al cuarto. Si en verdad quieres dejar de ver a tu madre, yo tengo una solución que te puede servir, dijo, sonriendo de forma enfermiza. Y a pesar de lo irracional que era el tomar consejos de un trastornado como él, le pedí que me hablara de dicha solución. El asesino a mi lado mencionó que, sin ojos, la vida podía dejar de ser tan tormentosa para un alma como la mía. Me afirmó que, en la oscuridad de la ceguera, los daños del exterior pasaban desapercibidos, así que, si quería dejar de ver al monstruo en la habitación, solo debía de apagarle la luz para siempre. ¿Qué tal si lo haces esta noche?, me sugirió. Por supuesto que tu rostro se verá espantoso, pero el lado bueno es que no tendrás ojos para verlo, añadió. Resultaba en verdad bizarro el ver el mal que aún estaba dispuesto a provocar, sin necesidad de estar vivo. Por lo que, antes de que anocheciera, le pregunté si le había hecho la misma sugerencia a alguien más. Después de reír, este me contestó que se lo aconsejaría a todos los internos y haría de aquella fecha otra marca para su historial. Finalmente, cuando este desapareció, tuve terror de volver a ver el rostro enfurecido de mi madre. La noche más escandalosa dentro del psiquiátrico llegó. Tanto a lo lejos como de cerca escuché a la mayoría de los pacientes gritar: «Deténgalos, se están arrancando los ojos a ellos mismos», oí gritar a una enfermera. Interpretando aquello como mi señal para quedarme ciego, forcejeé con las ataduras de mis muñecas hasta que conseguí zafar mis manos. Mis dedos se convirtieron en la mejor arma. No había tiempo para dudarlo o para detenerse. Debía desprenderme los globos oculares. Y mientras experimentaba el dolor más grande en toda mi vida, me puse a reír sin control, hasta que por fin conseguí quedar ciego. Mi rostro ya no tenía ojos, y por algún motivo me pareció motivo suficiente para continuar riendo. Ahora sí estaba trastornado. Pero, me sentía bien, pues, nunca volvería a ver a ninguno de los escenarios infernales que tenía la vida. Sin ver absolutamente nada, pude sentir cómo la sangre emergía de mi rostro. Y a casi 2 minutos de mi acto grotesco, escuché que alguien abrió la puerta detrás mío. «Hay otro paciente sin ojos», gritó. «¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho?», preguntó, consternado. «Lo he hecho porque así me lo sugirió él. Y cuando mi madre venga a acabar con mi vida, no quiero ver absolutamente nada».
Me limitaré a solo sentir, respondí, sin saber si sobreviviría a esa noche por la hemorragia. O si sería mi madre quien me haría pagar en la mañana siguiente. Tendría que averiguarlo. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.